Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Y hoy hemos llegado a la última parte de las reflexiones que hemos venido haciendo, basados en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4. Y hoy vamos a seguir escuchando la voz del Señor en el verso 16 al 18. Y en estos pasajes finales, uno puede reflexionar y ponerse a pensar de que hay momentos en la vida en donde uno puede sentirse solo o que no tiene el respaldo de personas que le alienten, le animen, sean parte de sus planes, ¿verdad? ¿Alguna vez tú te has sentido solo? Es una pregunta para poder hacernos. Incluso hay casos más profundos, amados oyentes, en donde personas han experimentado el abandono de familiares, de amigos muy queridos, etcétera. Estas situaciones son muy fuertes. Emocionalmente hablando, afectan en gran manera, es un impacto en la vida de una persona. En esos momentos uno se siente debilitado, muy triste, muy débil y sin fuerzas para seguir incluso. En algunos casos hasta con un resentimiento que se lleva como una mochila. El apóstol Pablo, amados oyentes, experimentó también el abandono, el quedar desamparado en un momento de su vida donde se necesitaba mucho apoyo. Pero allí experimentó el obrar de Dios y lo plasmó en las Escrituras. Por eso que el devocional de hoy se titula como las palabras que expresó Pablo: el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. El verso 16 dice: en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Es la versión de las Américas la que estoy leyendo. Y aquí vemos que Pablo estuvo en su audiencia preliminar, sin nadie de sus hermanos en la fe. Algunos correctamente se encontraban haciendo el ministerio, por lo que tuvieron que partir, y eso era normal, eso era correcto. Pero Pablo acá menciona que fue abandonado, es decir, que hubieron otros que dejaron a Pablo, y uno de ellos vemos Demas, ¿verdad? En el verso 10 anteriormente ya mencionado, que ha abandonado habiendo amado este mundo. Esto es bastante fuerte. Y quizá en algún momento, como ya lo mencionaba, has experimentado esta situación o alguna similar forma. A veces uno responde guardando rencor, dolor, hasta enojo. Pero aquí aprendemos que debemos soltar, amados oyentes, debemos dejar, perdonar a aquel que nos falla en gran magnitud, aquel que nos abandona, quizá como aquí lo tenemos, aquel que nos deja incluso en las situaciones más drásticas, más complejas de nuestras vidas. Deben experimentar la misericordia, debemos darle el perdón. Y claro, no es fácil, ¿verdad? Pablo dice que no se les tenga en cuenta. El apóstol no se carga, con la falta de aquellos que lo dejaron, sino que más bien muestra el perdón, muestra un corazón como el de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás dejando ese dolor? ¿Estás perdonando? Es necesario dejar atrás las cosas que en algún momento nos han dañado y volver a Cristo, disfrutar de su perdón y su restauración. Es humano, sí, Pablo, si lo hubiésemos visto de una manera humana, carnal, podría haber maldecido, se podría haber llenado de ira para con aquellos que lo traicionaron. Pero eso no fue su reacción, amado oyente. Él se hubiese enojado, hubiese explotado, se hubiese debilitado hasta morder el polvo, pero esa no fue su reacción, sino que dejó un claro ejemplo que 2000 años más nos va a servir, y es que hay que perdonar, como Cristo lo hizo con nosotros. Por eso Pablo perdona, no menciona que no se le tenga en cuenta esa falta. Por eso, amado oyente, yo sé que no es fácil, yo sé que
Es muy difícil, pero con la ayuda del Señor podemos perdonar. Porque ese rencor, ese dolor, poco a poco nos va a debilitar, nos va a cargar y va a interrumpir que nosotros crezcamos también en nuestra vida espiritual. Por eso, como decía el Señor, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y así hay muchas personas que no lo saben. El verso 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Debemos recordar que estas preciosas palabras son profundas y deben calar en nuestro corazón. Estas son, Dios estuvo conmigo y me fortaleció. Podríamos traducirlo también en un tiempo presente, ¿no? Dios está conmigo y me fortalece. Si hoy te sientes débil y solo, recuerda que Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios te fortalece. Cree en esas verdades, amado oyente. Cree porque son verdades de Dios. Ahora es interesante que Pablo es fortalecido por su Señor, no para que se desentienda de la necesidad de llevar la palabra de Dios, del Evangelio, de servir a las personas, de mostrar misericordia, de amar. Ese no es el fin, sino es todo lo contrario. Dios lo fortalece a Pablo y lo acompaña para que cumpla el propósito de llevar ese mensaje de salvación, de reconciliación, de perdón, de restauración, de que no estás solo, está allí Dios. Puedes acercarte a Él libremente en la gracia por medio de Cristo Jesús, al Padre. Por eso fue el apóstol Pablo fortalecido para que cumpla esto. Amado oyente, mantente fiel a tu Señor. Vive según su voluntad, obedece y sé como Cristo. Tú que has experimentado el deseo de seguirle al Señor, vive de esa manera. Y sí, vendrán pruebas, vendrán problemas, vendrán muchas cosas. Pero recuerda, no estás solo. Dios está contigo y te da fuerzas para seguir. Que esa bendición te lleve a amar a los tuyos, a guiarlos en los caminos del Señor. Finalmente, en el verso 18 nos dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol termina declarando la convicción que tiene en su corazón. Y es que nada ni nadie podrá separarlo de su Señor. No hay mal alguno que nos aparte de Dios, amados oyentes. Él nos cuida de toda obra mala y sobre todo nos llevará a salvo al reino celestial. La palabra dice que la buena obra que inició el Señor en nuestras vidas, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su segunda venida. Si tú sigues a Jesús, te recuerdo que no estás solo. Dios te fortalece, Dios te acompaña, Dios te guía y así experimentarás progresivamente cambios que mostrarán más a Jesús en tu forma de ser y de actuar. Amado oyente, hoy sé animado por la palabra del Señor, por su verdad. No desmayes, sé valiente, esfuérzate. Dios está a tu lado y te da de sus fuerzas. Oremos. Amado Señor Padre Celestial, gracias. Gracias porque vemos en Pablo, Señor, que podría humanamente sentirse débil, pero tú lo fortaleciste. Es mi oración, Señor, que fortalezcas a todo aquel que en su corazón está débil, siente que ya no puede más, que hasta aquí ha llegado, que los problemas lo agobian, que las injusticias abundan. Que sea, Señor, tu gracia fortaleciendo, Señor, sus corazones. Y que ellos se dediquen, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, para con sus familias, en sus trabajos, en la congregación, donde los pongas, Señor. Ayúdanos a también estar atentos, Padre. Quizá nuestros hijos, nuestros hermanos, familiares, Señor, se sienten débiles, ya no pueden más y quizás nosotros no sabemos o no estamos atentos. Ayúdanos, buen Dios, a estar atentos a sus necesidades y ser instrumentos tuyos para fortalecerlos también, buen Dios, para guiarlos a ti, para decirles que Dios está con ellos. Bendito sea, Señor.
Gracias por estos devocionales que nos has dado y ayúdanos a seguir reflexionando en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en gran manera, amados amigos.